Hola chicos, soy Don Pipelo, bienvenidos a un nuevo video y para el día de hoy les traigo una guía bastante OP sobre el druida en donde vamos a potenciar la habilidad de pulverizar, es decir, el abrazo del oso. Vamos a ir a ver las habilidades y ver cómo funciona esta build, que para mi parecer es la mejor que podíamos tener, digamos, en la beta, debido pues al nivel, a que no hemos desbloqueado los favores de los espíritus y no sabemos un poco cómo se va a comportar en las builds en el futuro. Pero estoy seguro que esta build escalará perfectamente para cuando podamos tener el juego con todos los niveles desbloqueados. Vamos a empezar diciendo de que la build se basa y se enfoca en tener espíritu, en poder hacer que no se gaste tan fácilmente el espíritu para poder spamear el abrazo del oso, que es pulverizar. Entonces, vamos a ver. Viento penetrante, un punto, la runa de potenciado, un puntito y otorga 3 de espíritu adicional, penetrante salvaje. Esto es bastante importante porque vamos a potenciar el espíritu. Tenemos en las habilidades principales unas runas pasivas que son aumenta el espíritu 3 puntitos y 3 en ambos de estos. ¿Por qué? Las habilidades principales cuestan un 15% más de espíritu pero infligen un 30% más de daño. Es decir que este abracito de oso nos va a quedar pegando bastante cool. Vamos a evaluar abundancia. Las habilidades básicas generan un 30% más de espíritu. Volvemos a lo mismo. Lo que necesitamos es que peguemos un golpe con la habilidad básica, se genere mucho espíritu y nunca dejemos de spamear abrazo del oso o pulverizar. Yo le digo abrazo del oso, pero ustedes me sobreentienden. Entonces, su pulverización potenciada, tu siguiente pulverizar abrumará cada 10 segundos mientras está saludable. Esto está bastante pro. Ya se van a dar cuenta cómo el abrumar los hace añicos a los monstruos literalmente. Y para los que no saben, abrumar inflige un daño adicional basado en la suma de tu vida actual y tu vida fortificada, que se van a dar cuenta ahorita cómo funciona. Tenemos 3 punticos aquí. La probabilidad de golpe crítico a los enemigos cercanos aumenta un 9%. Entonces vamos a tratar o procurar de estar cerca de los enemigos. Y como se dan cuenta, acá no ponemos nada en defensivas. Vamos full ataque, full DPS. No necesitamos defendernos y vamos full DPS. Y tenemos en liana venenosa. Lo que más nos importa es poder hacer que la liana venenosa nos brinde este buff, que es el de tu probabilidad de golpe crítico aumenta un 20% contra los enemigos que están enredados en la liana, ¿vale? Esta lo tengo con 3 punticos, pero es porque tengo un puntito adicional por un objeto, debería tener solo 2, ¿ok? Por si no les dan los puntos. Claro que, bueno, repito, esto es una build construida basada en el nivel 25. Como se dan cuenta, todas estas habilidades de acá ya son que me las brindan los objetos, no son relevantes. Realmente la build va hasta aquí, hasta la liana venenosa. Ah, y se me olvidaba, claridad, obtienes 6 de espíritu cuando te transformas en forma humana. Entonces, fíjense, todo el espíritu que generamos con la habilidad básica y cuando estamos en forma de oso, que hacemos el abracito de oso y cambiamos a la forma humana para castear viento penetrante, nos da más espíritu todavía, ¿ok? Y ahora vamos a evaluar los objetos para que se dan cuenta. Un casco común y corriente, nada del otro mundo. Este encantamiento o este aspecto no está funcionando porque tenemos otro objeto que tiene el mismo. Y acá empieza lo bueno, ¿no? Los enemigos lejanos tienen un 15% de probabilidad de ser aturdidos. Esto está bastante bien. Infliges un 44% más de daño a los enemigos aturdidos. Eso está muy bien y ya se van a dar cuenta por qué. Cuando usas una habilidad de metamorfosis que cambia tu forma, obtienes 29 de vida. Esto nos sirve para incrementar más rápido la fortificación del personaje y que nuestros ataques abrumados peguen más duro. Golpe afortunado realmente no es tan importante. Y golpear a los enemigos con habilidades básicas aumenta el daño de tu siguiente habilidad principal un 10% hasta un 50%. Esto es bastante OP porque como vamos a estar casteando las habilidades básicas, vamos a potenciar el abracito del oso y va a quedar pegando exquisito. Vamos a ver, amuleto de onda de choque. Está pulverizar, genera una onda de choque que se desplaza hacia adelante e inflige un 159%. Esto ya es la gota que rebosa el vaso. Esto es ya demasiado roto. Yo creo que esto lo van a cambiar en algún momento. Y obtienes un compañero adicional. Tus habilidades de compañero infligen un 130% más de daño. Esto sí es importante. Las habilidades principales infligen un 6% de daño adicional por cada compañero activo. Esto sí es importante. Entonces, en este objeto estamos dándole un lobito adicional. Tenemos 3, por lo cual tenemos 18% más de daño para nuestro pulverizar.
Lo importante es tener las mascotas activas que estén andando con nosotros por ahí y si tienes más, mejor. Yo pude darle una más con este y pues tengo un 6% más de daño para mi habilidad principal, que es el abracito del oso. Es muy sencillo, vamos a castear pulverizar. Cuando no tengamos mana, nos transformamos en forma humana, capeamos otra vez el espíritu y volvemos a castear pulverizar, tratando de que el stack de bonus del daño básico nos haga que el pulverizar pegue demasiado duro. Ya se van a dar cuenta, y cuando quieran así hacer el burst, el daño con todo, ahí sí le dan a las lianas 1600 de crítico. Mira 1390 de crítico. Estos críticos están saliendo sin necesidad de tener las lianas. Incluso hay veces que el crítico salta y pues es bastante OP. Generamos ira, espíritu y spameamos. Generamos espíritu y spameamos. Es muy fuerte. Voy a tratar de terminar rápido esta mazmorra. Este fue el elite. Recuerden que todos esos son élites, ¿no? Aquí es donde ustedes se dan cuenta que realmente la build funciona muy bien. Es demasiado bestia. Mira eso, críticos de 2200. Obviamente es porque estamos potenciando también las habilidades principales a costo de más mana, ¿vale? Pero como se dan cuenta, mira, deletea todo. Fíjense cómo limpia. Es bastante bestia. Acá cuando tenemos a un solo objetivo es un poquito más... Bueno, igual lo mata también muy fácil. Miramos un poquito de espíritu y ya. Capeamos espíritu, pulverizar y se fue. Los mandamos a mimir. Está bastante poderosa, realmente creo que va a ser nerfeada porque es demasiado OP. ¿Sí? Fíjense cómo limpia esto, es que es absurdo. Fíjense eso, generamos espíritu, pegamos. ¿Sí? Bueno, ahí control de masas de uno de los demonios. Ahí podemos atacar con nuestros lobitos para que lo terminen de matar y ya está. Generamos espíritu hasta que se generen un poquito de mobs más en la sala, los borramos, nos quitamos del stun de los monstruos, utilizamos la liana para pegarles un poco más y fíjense cómo caen. ¿Sí? Ah, es que eres tú. Ok. Generamos un poquito de espíritu y spameamos el pulverizar. Vamos a ver cuánto pega. Críticos hasta de 3000. Es que es absurdo. O a veces saca críticos de 3500, 4500 en donde realmente vas a eliminarlos de un solo golpe. Está bastante cool realmente esta build. Fue bastante divertido armarla. El abracito del oso le he llamado. Y espero que la disfruten cuando salga el juego, cuando podamos jugarla, porque está bastante OP. Y no siendo más, amigos, te recuerdo que soy Don Pepelo. Te agradezco mucho que te hayas quedado hasta este punto del video. Por favor, regálame un like, un suscribir si te gustó esta build. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.